Bueno, pues muy buenos días a todos nuestros amigos de la contratación estatal. Hoy los recibimos primer día hábil de la semana con muchísimas noticias en materia de contratación estatal. Del viernes que hicimos nuestro primer webinar a hoy han sucedido muchísimas cosas, especialmente en materia contractual que vamos a abordar el día de hoy, tratando de explicar de la mejor manera cómo debemos hacer frente a estas nuevas normas que tratan de mitigar el impacto del coronavirus, y vamos a identificar algunos aspectos que debiéramos tener presentes a la hora de aplicarlo en materia contractual. Nuestro primer llamado como Beltrán Pardo Abogados es a acatar todas las instrucciones de nuestras autoridades competentes. Es fundamental el lavado de las manos, el quedarnos en casa, salvaguardando la vida de nuestra familia, de nuestros seres queridos y la nuestra propia, así como también considerar todas las demás medidas sanitarias que sobre el particular las autoridades competentes han instruido. Recuerden que de superar esta crisis depende el trabajo colectivo de todos. Entonces, sin más preámbulos, empecemos hoy a hablar de los decretos 440 y del decreto 457, que tienen incidencias directas en materia de contratación estatal, donde ya a lo largo del fin de semana muchos de ustedes nos han señalado algunas inquietudes que han tenido sobre el particular y que adicional a ello pues han generado y generarán con toda seguridad distintas inquietudes acerca del alcance y de la vinculatoriedad de estas normas respecto del contenido y el espectro de acción que va a tener la misma. Entonces, quisiéramos abordarlo metodológicamente con tres grandes aspectos. El primero, ¿qué es lo nuevo que surgió en materia contractual con esta normativa? ¿Cuáles son las novedades? ¿Cuáles son sus impactos? Y en nuestro sentir, ¿cuál sería la aplicación bajo el efecto útil que debieran tener estas normas? En segundo lugar, vamos a abordar todo lo relativo a lo que realmente no era nuevo, lo que ya existía en la normativa actual, que este decreto viene a reiterar seguramente con un efecto más pedagógico que normativo, habida cuenta que algunas de estas disposiciones ya existían en nuestro ordenamiento jurídico. Y en tercer lugar, vamos a abordar lo relativo a lo que hizo falta en esta reglamentación, con el fin de aportar en la construcción de una normativa que ojalá el gobierno nacional nos escuche para que incorpore prontamente para ayudar a combatir y a mitigar la crisis que se avecina derivada del COVID-19. Entonces, para poder hacer un mejor análisis de la normativa, vamos a empezar por el decreto 440, que trae normas directamente relacionadas en materia contractual, de manera que vamos a ir abordando cada uno de sus artículos para poderles explicar a ustedes el alcance normativo de cada una de las novedades, y vamos a ver cómo se articula de la mano con el decreto 457, que si bien tiene que ver con el aislamiento preventivo obligatorio, tiene algunos impactos en materia contractual que es importante analizar y enlazar con el decreto 440. Entonces vamos a entrar en materia con el decreto 440 en los siguientes términos. Recordemos que el decreto 417 declaró el estado de emergencia social, económico y ambiental. Lo declaró por 30 días calendario. Este espectro es sumamente fundamental, porque esa declaratoria de emergencia va a ser el campo de acción que van a tener todos los decretos legislativos derivados de la declaratoria de este estado de emergencia. Por esta razón es importante precisar que este decreto, al haber sido expedido el 17 de marzo, si la memoria no me falla, ahorita les confirmo la fecha, nos daba con mi equipo de trabajo que su espectro de acción, los 30 días calendario que iban a ir hasta la medida de emergencia, abarcarían en principio, porque esta fecha puede prorrogarse hasta el 15 de abril. Recordemos que el decreto 457 que establece el aislamiento preventivo va hasta el 13 de abril. Entonces no vayan a confundir las dos fechas, porque son dos fechas diferentes. La del aislamiento preventivo va hasta el 13 de abril, mientras que la del estado de emergencia económica, social y ambiental va hasta el 15 de abril. Entonces tengamos esa primera medida con meridiana claridad. En segundo lugar,
pues estos tres decretos, el 417, el 440 y el 457, son los que tienen medidas directamente relacionadas con contratación, sin perjuicio de que los demás decretos legislativos tienen algunos impactos de manera directa o indirecta en contratación. Hoy vamos a hablar por ahora de estos dos, 440 y 457. Entonces, para entrar en materia, vamos a abordar el artículo primero del decreto 440, que se refiere justamente al tema de las audiencias obligatorias, audiencias de la licitación pública en particular, que son obligatorias en la ley, audiencias que son efectivamente relativas a la adjudicación o a la desierta o a las audiencias de riesgos que establece la normativa. Y sobre el particular, pues tenemos que señalar que en efecto la ley 527 del 99 daba la posibilidad y da la posibilidad de que se adelanten las audiencias de manera electrónica. Esto realmente, digamos, como tal en sí no es una novedad. Que se pudiera adelantar en procesos administrativos, incluidos los contractuales, también ya estaba previsto en la ley 962, en el artículo 6, donde se establecía que el proceso administrativo y todos sus trámites podrían adelantarse por medios electrónicos. Así que realmente, digamos, esta posibilidad ya existía desde hacía mucho tiempo. Creo que este primer artículo tiene más un efecto pedagógico en decirle a la administración que realmente tiene y cuenta con esos mecanismos electrónicos, pero que en realidad como novedad como tal no existe, porque ya esto ya se podía hacer en la normativa. Tal vez la novedad más importante, y yo sí la quisiera resaltar, es que ese artículo primero se refiere de manera general a que no se necesita la modificación de pliegos de condiciones para poder incorporar estas medidas. Esto es relevante porque, por ejemplo, en materia de subasta electrónica, también la posibilidad de adelantar la subasta por medios electrónicos está prevista en el decreto 1082 del 2015. Eso tampoco es una novedad, eso ya existía. Lo que sí es novedoso es que el decreto establecía que cuando se fuera a hacer electrónico se tenía que prever desde el pliego de condiciones, y si en este momento hay procesos de subasta inversa en curso que no previeron la posibilidad de hacerlo electrónico, pues la norma le permite hacer el cambio, digamos, de lo presencial a lo electrónico sin que tenga que hacer modificación del pliego de condiciones. Esa es una novedad importante que trae ese artículo primero. Y pues evidentemente, pues si no hay medios electrónicos, la normativa no establece alguna posibilidad. La normativa se limita a decir podrán realizar audiencias por medios electrónicos, podrán realizar la subasta por medios electrónicos, pero de ninguna manera da claridad de qué ocurre si no se puede adelantar por medios electrónicos o no cuenta con la infraestructura tecnológica. En ese caso, en nuestro sentir, consideramos que no podría la entidad pública adelantar el proceso de selección y tendría que acudir eventualmente a la suspensión del proceso, sobre la cual hablaremos más adelante. Pero lo ideal es que se acudan a los medios de las tecnologías de la información y las comunicaciones que hoy existen gracias a la Internet y a todos los medios de comunicación. Eventualmente, la entidad, si cuenta con los recursos, podría acceder a una plataforma electrónica que le permitiera adelantar esas audiencias en todos los términos de, digamos, pues de garantías al debido proceso, de garantías al buen nombre, a las garantías a poder tener transparencia, igualdad, todas las garantías que se prevén para estos efectos. Entonces, por esa razón es importante precisar, pues, efectivamente que esto es posible adelantarlo siempre que se garanticen todas las medidas de transparencia que están previstas para la normativa contractual. Entonces, bajo la misma perspectiva, pues es importante señalar que pues que finalmente, si no pueden comprar el software y no pueden adelantarlo, pues hay medios electrónicos gratuitos en Internet a los que pueden hacer uso estos medios de comunicación. Por esa razón, las entidades estatales tienen la posibilidad de acudir también a mecanismos gratuitos que se puedan establecer, como Skype y otros, donde pueda haber la comunicación de parte y la interacción de todos los asistentes, siempre que se garantice el libre acceso al proceso. En segundo lugar, está el artículo segundo del decreto 440, que se refiere a las audiencias sancionatorias. Aquí ocurre algo parecido a lo anterior. Resulta que
el proceso es el sancionatorio como tal previsto en el artículo 86 de la ley 1474 da la posibilidad de adelantar la audiencia sancionatoria, pero no impide de ninguna manera que se adelante por medios electrónicos. Esto significa que nosotros podemos adelantar estos procesos de manera electrónica y en eso digamos que el artículo segundo tampoco es una novedad. ¿Cuál es la verdadera novedad de este artículo? Que efectivamente le da a las entidades públicas de manera pedagógica la posibilidad de adelantar estos procesos por esos medios electrónicos, les llama la atención, pero lastimosamente usa el verbo de podrán adelantar las audiencias sancionatorias por este medio. Cuando el artículo segundo de este decreto 440 establece la posibilidad de adelantarlos de manera facultativa por estos medios, no lo vuelve obligatorio. Al no volverlo obligatorio, no podría interpretarse que sea, digamos, sustituido, así sea temporalmente, los artículos 53 y 56 del Código de Procedimiento Administrativo. El artículo 53 y 56 del Código de Procedimiento Administrativo se refieren a la notificación por medios electrónicos y establece con obligatoriedad que cuando se va a utilizar los medios electrónicos para notificaciones, esta debe ser autorizada por el particular. Y cuando establece que debe ser autorizada por el particular, impide que la administración pueda adelantar el proceso sin violar el debido proceso al no contar con esta autorización. Es más, prevé la posibilidad de que, habiéndose dado esa autorización, el particular la pueda revocar en cualquier etapa del proceso. ¿Qué faltó en esa norma? Les dije, vamos a contar lo nuevo, vamos a contar lo que ya existía y lo que faltó. Lo que faltó en esta norma fue precisamente haber establecido que la notificación se realizaría por medios electrónicos y el particular no tendría forma de revocar esa autorización, pero además que el particular debería informar cuál es el medio electrónico para dicha notificación. Esto sí hubiera sido una novedad importante porque a la hora del test sí se necesitaba generar justamente esa solución que en la actualidad no existe. Queremos advertir esta dificultad porque en la práctica no faltará el contratista que, sobre pretexto de sabotear eventualmente el proceso sancionatorio, impida la notificación por medios electrónicos. Y yo ya veo venir lastimosamente a muchos colegas que se prestan lastimosamente para la dilación de los procesos con este tipo de instrumentos que a la postre y bajo esta crisis no son procedentes. Entonces, en este sentido, quiero llamar la atención sobre la importancia de también revisar los contratos estatales en los cuales eventualmente se han podido identificar algunos de los aspectos en los que efectivamente podemos ir mejorando, como este de la notificación, y en los que posiblemente el contratista dio la autorización para notificación por medios electrónicos, caso en el cual podría acudirse a esta autorización que se haya consignado en el contrato para adelantar el proceso sancionatorio por medios virtuales. Ahora bien, hay algo importante que precisar y es que para efectos de la emergencia, eventualmente la administración necesitará establecer sanciones efectivas a contratistas que eventualmente no cumplan los contratos, y ante esta crisis no podemos tolerar ningún incumplimiento. Por esa razón es fundamental también lo que vamos a hablar más adelante sobre las facultades exorbitantes que se incluyeron en los mecanismos de agregación de demanda, pero adicionalmente en los contratos que se hagan por urgencia manifiesta, incluir todas las facultades sancionatorias de la administración que sean posibles en el marco de la ley 80, porque también, digamos que en ese sentido, a la ley, al decreto 440, le faltó haber establecido mecanismos sancionatorios, no solamente para efectos de la sanción o de facultades exorbitantes para los mecanismos de agregación de demanda que ya les señalé, sino adicionalmente para todos los contratos que se deriven producto de este estado de emergencia. Eso también creo que hace falta y al gobierno nacional, digamos, le queremos proponer que en una nueva reglamentación incluya todas las facultades exorbitantes en todos los contratos estatales que estén relacionados justamente con la mitigación y la prevención del COVID-19. De otra parte, tenemos que el artículo tercero, que se refiere a la suspensión y revocatoria de los procesos de selección,
digamos que la suspensión en sí no es una novedad de la reglamentación del Estatuto de Contratación. Si bien en el decreto 734 existía un artículo expreso, luego con el decreto 1510 y ahora con el 1082 no existe el decreto, ya Colombia compra y en la práctica existe absoluta claridad sobre la posibilidad de suspender ese proceso administrativo contractual. Sin embargo, la novedad en este sentido justamente radica en la consagración normativa que se da en este momento para la suspensión de procesos. Entonces, fíjense que se refiere a suspensión de procesos de selección, pero no se refiere a la suspensión de contratos, sobre lo cual ya me voy a referir. Se refiere a suspensión de procesos de selección, no a suspensión de contratos. Entonces, se refiere a la fase precontractual y no a la fase contractual. Esto es importante resaltarlo. De otra parte, la revocatoria del acto administrativo de apertura del proceso ya es una posibilidad que existe y se viene utilizando en la contratación pública hace muchísimos años. Esto tampoco fue una novedad de este decreto. La novedad que sí trae el decreto es relativa al momento hasta el cual yo podría hacer la revocatoria. Hoy la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido absolutamente clara en establecer que la revocatoria del acto administrativo de apertura solo procede hasta el momento previo a la presentación de ofertas. De manera que si se me presenta una oferta, yo ya no puedo revocar el acto administrativo de apertura. La norma del 440 en el artículo 3 permite hacer la declaratoria de la revocatoria directa del acto administrativo de apertura hasta el momento en que se tenía previsto el recibo de las ofertas, hasta el cierre del proceso. Es decir, se hayan presentado o no ofertas hasta el cierre del proceso, se puede revocar el acto administrativo de apertura. No queda condicionado de ninguna manera a que se hayan o no presentado propuestas, pero ojo, hasta el momento del cierre del proceso. Porque una vez se da el cierre del proceso y se reciben ya todas las ofertas, a partir de ese momento no se puede revocar el acto administrativo de apertura. Lo cual creo, volviendo a lo que faltó, ese decreto hubiera podido ser más ambicioso e ir hasta el momento previo a la adjudicación para revocar el acto administrativo de apertura y trasladar esos recursos de esos procesos a la atención del COVID-19, que es la finalidad que se entiende de la lectura detenida de ese artículo. Entonces, fíjense ustedes que realmente lo que estamos buscando en este momento es que esa normativa a la que hemos hecho referencia, pues solamente permite la revocatoria del acto administrativo de apertura hasta el momento previsto para el cierre de ofertas y no queda condicionado que se hayan presentado o no. Pero una vez hecho el cierre del proceso, a partir de ese momento no se puede revocar el proceso de selección, lo que creo que evidentemente se quedó un poco corto para la finalidad que estaban persiguiendo quienes escribieron este decreto. De otra parte, el artículo 4, que se refiere básicamente a los mecanismos de agregación de demanda, pues no traen absolutamente nada nuevo. La posibilidad de que estos mecanismos de agregación de demanda se celebraran por entidades estatales ya existe en la normativa. El Plan Nacional de Desarrollo en la Ley 1955 estableció la obligatoriedad de estos mecanismos de agregación de demanda y en particular la de los acuerdos marco para todas las entidades, incluidas entidades territoriales. Así que este artículo como tal no trae ninguna novedad realmente al respecto de la contratación pública. Sobre el artículo 5, tenemos que los mecanismos de agregación de demanda excepcionales sí traen un par de novedades que hay que resaltar. Por favor, anoten todas sus inquietudes para que en próximos minutos les demos la oportunidad a ustedes a través de este aplicativo de hacernos las preguntas. Las preguntas que nos hagan por redes sociales las vamos a responder una vez acabado el video a través de nuestras redes, pero las preguntas que nos hagan a través de esta aplicación, del link al cual ustedes accedieron, vamos a atenderlas a través de este video. El artículo 5 establece los mecanismos de agregación de demanda y establece los catálogos de emergencia para bienes y servicios requeridos para atender la emergencia. Eso es súper importante, porque permite en primer lugar que Colombia contrate de manera directa a los proveedores o los vincule a la conformación del catálogo de bienes y servicios para que las entidades estatales puedan acudir a ese acuerdo marco que se celebró ya no por licitación, sino de manera directa por Colombia Compra, y ellas puedan acudir a la compra agregada de estos bienes y servicios. De otra parte,
y la novedad bien relevante que les mencionaba hace unos minutos es que en estos contratos se entienden incluidas las cláusulas exorbitantes de la Ley 80. Recordemos que el artículo 14 de la Ley 80 establece que estas cláusulas excepcionales serán obligatorias en algunos contratos, facultativas en unos y prohibidas en otros. En este caso, cualquier objeto contractual que se contrate a través de los mecanismos de agregación de demanda de Colombia Compra Eficiente, se entienden pactadas las facultades exorbitantes, obviamente para los contratos que se celebren a partir de la expedición del decreto 440. Esto no entendería yo de ninguna manera que rija retroactivamente para los contratos que ya se encuentran, por ejemplo, hoy en un acuerdo marco de precios. Pero es muy importante precisar esta inclusión de esta facultad que creo yo se quedó corta porque podría haberse agregado no solamente para estos contratos de la tienda virtual y de los acuerdos marco y de todos los demás instrumentos de agregación de demanda, sino que se podría haber previsto para todos los demás contratos que se celebren en el marco de la emergencia. Sobre el artículo sexto que se refiere a la compra en grandes almacenes, la principal novedad es que este mecanismo que estaba previsto para contrataciones de mínima cuantía se amplió para contratos de menor cuantía. Entonces, hoy en día todas las entidades estatales podrán acudir a la compra en grandes almacenes hasta por el monto de la menor cuantía de su entidad de acuerdo al artículo segundo de la ley 1150. Respecto del artículo séptimo sobre la urgencia manifiesta, hay dos aspectos a destacar de este artículo. En primer lugar, justifica a nivel nacional la declaratoria de urgencias manifiestas. Establece que justamente producto de la pandemia se justifica la declaratoria de urgencias manifiestas por parte de las entidades estatales. Esto creo que va a blindar de buena manera a todas las entidades públicas que tenían esta preocupación. De otra parte, también regula la posibilidad de que estos mecanismos de urgencia manifiesta y de contratación directa se puedan utilizar por las entidades de régimen especial. Entonces, las entidades de régimen especial que obviamente deban celebrar contratos vinculados a la mitigación del COVID-19 podrán acudir a este mecanismo para trabajar de manera directa o indirecta en este punto. Adicionalmente a lo anterior, el artículo octavo establece lo relativo a las adiciones y modificaciones en los contratos estatales y tal vez su principal innovación es la posibilidad de ampliar hasta o de manera ilimitada los contratos que tengan relación directa con la mitigación, prevención o atención de la crisis del COVID-19. Esto es muy importante porque este artículo quedó restringido únicamente a la atención de la crisis del COVID-19, no para prorrogar y adicionar contratos que no tengan ninguna relación con la emergencia, que ya el fin de semana me hicieron varias consultas sobre el particular y que evidentemente la finalidad del artículo es solamente apuntar y apoyar y resolver problemas que eventualmente se pueden generar en la contratación para atender la emergencia, pero de ninguna manera puede ser patente de corso para que se extienda a otros contratos que no tienen ninguna relación con la emergencia. Ellos tendrán que seguirse adecuando al canal ordinario. No obstante lo anterior, la norma establece en este artículo octavo la posibilidad de que esto se haga para estos contratos, pero que una vez terminado el plazo de la emergencia social, económica y ambiental, pues estos contratos no se puedan adicionar más, salvo que respeten el 50% del parágrafo del artículo 40 de la ley 80 que así lo permite. Ahora bien, sobre el artículo 9, tenemos que se establece la posibilidad de que las entidades estatales, y ahí sí establece un deber funcional para las entidades, establezcan canales electrónicos para radicar cuentas de cobro y para que las entidades desembolsen el pago a los contratistas. En el comunicado de prensa de Colombia Compra se refiere como a un pago oportuno de contratistas, pero la normativa no tiene directa relación con el pago oportuno, sino con la posibilidad de que el trámite administrativo de cobro por parte de los contratistas se haga por canales electrónicos. ¿Qué faltó en esta norma? Lo que hemos dicho desde las redes sociales, lo que dijimos desde nuestro primer webinar y que yo también le escribí directamente a las redes sociales del director de Colombia Compra Eficiente, que es obligar a las entidades estatales a que de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado, si hay pagos que han superado los 30 días sin objeción de parte de la administración, se desembolsen a la mayor brevedad posible, de manera inmediata. Hoy las empresas necesitan el dinero para poder sostener los empleos, para poder sostener
la balanza económica de la empresa y para poder seguir operando y funcionando, para ayudar a que el impacto económico de esta crisis sea lo menor posible. Pero lastimosamente esa norma se quedó corta y no fue hasta el punto de obligar, en una sentencia del Consejo de Estado de agosto del año pasado, se establece que el periodo de pago para una cuenta es de máximo 30 días desde que se recibe la cuenta completa sin objeciones de la administración. Si pasaron 30 días, se entiende que al no haber objeciones, procede el pago y comienza a correr el interés moratorio. De manera que hoy hacemos un llamado a todas las entidades estatales para que, considerando la grave crisis que afrontan en este momento el país y las empresas y las familias, se obligue al pago, se desembolsen los pagos que no tienen ninguna justificación de seguirse reteniendo pasados 30 días sin objeciones de la administración. Es un actuar gravemente culposo de los funcionarios públicos que a esta fecha no hayan pagado esos contratos que no tienen ninguna justificación para estar detenidos y que después de 30 días no han formulado ninguna observación. Y sería el colmo que hoy, después de 30 días, estuviéramos formulando observaciones para tratar de justificar la mora. Simplemente paguen, porque cada día que pasa están transcurriendo su responsabilidad disciplinaria y fiscal. El artículo 10º, sobre el artículo 9, yo también quiero exhortar a las entidades a recordar el artículo 23 de la ley 1150. El artículo 23 de la ley 1150 establece el derecho de turno de los contratistas. Es un derecho inviolable, es un derecho a la igualdad, es un derecho que está vinculado justamente con la transparencia. Y no puede ser patente de corso que, sobre texto del manejo electrónico que se haga de las cuentas, ahora se viole el derecho al pago por turno que establece la ley 1150. Eso es una causal disciplinaria, inobservar el derecho de turno, motivo por el cual los exhortamos a que paguen de acuerdo a la erradicación de pagos que van recibiendo de sus distintos contratistas. El artículo 10º, que se refiere al fondo rotatorio del Ministerio Exterior, pues permite la posibilidad de que este ministerio pueda adelantar todo tipo de contratos, convenios interadministrativos, internacionales, todos los que necesite para poder hacer frente a esta crisis del COVID-19. Y el artículo 11, que se refiere a la vigencia, establece que producirá efectos inmediatos y a futuro. No establece ningún régimen de retroactividad para contratos celebrados con anterioridad a esta normativa, lo que no quiere decir que sobre las normas especiales donde haya algún efecto retroactivo pudiera establecerse esa posibilidad. Por ejemplo, los procesos en curso, que es más un efecto ultraactivo que le aplica a los procesos que venían desde antes, pero que se le hace aplicable la normativa a partir de este momento. Esto efectivamente podría proceder en este caso, pero en las demás normas donde no exista un efecto especial del tiempo, el decreto regirá a futuro para próximas relaciones contractuales, como dijimos, hasta el 15 de abril. Ahora bien, retomando nuestro tema de las suspensiones de los contratos, tenemos que hay unas situaciones que en el decreto 457 se establecen con absoluta claridad. Hay algunas disposiciones que vienen a incidir en temas de contratación pública. En particular, el artículo 3 del decreto 457, que establece una serie de excepciones a la posibilidad o a la obligatoriedad, mejor, del aislamiento preventivo obligatorio. El primer llamado que queremos hacer a todas las entidades estatales, a todas las empresas privadas y a todos los contratistas y trabajadores es a quedarse en su casa. La mejor forma de mostrar a nivel mundial de combatir el virus es evitando mayores contagios. Si no evitamos los contagios, quedándonos en la casa, salimos a hacer deporte, a trotar, nos quedamos haciendo visita, interactuamos con las personas a menos de 1 metro, vamos a propagar el virus y vamos a enfermarnos y vamos a enfermar a los demás. Tenemos que superar ese mito de que esto solamente afecta a adultos mayores. Esto ya está matando también a personas jóvenes y está afectando a personas de cualquier edad. El virus ha mutado y, de acuerdo a lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud y nuestro Ministerio de Salud, es responsabilidad de todos cuidarnos. Entonces, los que son jefes en entidades públicas o privadas, hagan todo lo posible por no citar a los funcionarios que tienen o que no tienen que trabajar por fuerza mayor. Solamente debería citarse a trabajar de manera presencial a aquellas personas que realmente son esenciales para la prestación de los servicios públicos, como lo dice la normativa. Pero si no son esenciales y pueden trabajar desde la casa, hay que facilitar todos los mecanismos para que esto suceda de esta manera. Por esa razón también es importante precisar
que es un grave error de las entidades estatales abstenerse de celebrar contratos en este momento, así como también es un tema digamos, limitar la contratación sin ningún pretexto. No se puede paralizar la administración pública. Como no se puede paralizar la administración pública, hay que buscar todos los mecanismos tecnológicos y demás para poder seguir operando. Sin embargo, el decreto 457 establece varias excepciones en el artículo 3 que impactan directamente en contratos estatales que, en nuestro entender, no podrían suspenderse y que deberían buscarse las alternativas para que estos puedan seguir operando. Por ejemplo, el del numeral 13, que se refiere a servidores públicos y contratistas necesarios para mitigar el tema del COVID-19, que garantizan el funcionamiento de los servicios indispensables para que podamos todos quedarnos en casa. El numeral 17 relacionado con el tema marítimo y fluvial, con el 2 dragados, el 18 relativo a la revisión y atención de emergencias y afectaciones viales, obras de infraestructura que no pueden suspenderse. Cuando se refiere a obras de infraestructura se refiere a contratos de obra pública y a contratos de asociaciones público-privadas o de concesión en general, a cualquier tipo de obra pública, que es la diferencia con el numeral 31, que en nuestro sentido el numeral 31 se refiere a obras civiles privadas que tienen, de acuerdo a su redacción, presentan riesgos de estabilidad o requieren reforzamiento estructural o no se pueden suspender. Entonces, ese tipo de obras son distintas las de estos dos numerales. Lo propio ocurre con la operación aérea y aeroportuaria, no solamente se refiere a los concesionarios, sino a cualquier contrato que, por ejemplo, la Aerocivil requiera para garantizar la operación aérea del país, el funcionamiento de la infraestructura crítica en tecnología, el numeral 22. Asimismo, con los call center o cualquier centro de llamadas y centros de contacto que sean indispensables para la crisis. Si no es indispensable para la crisis, no están autorizados en el numeral 23. Todos los servicios de vigilancia, aseo, servicios penitenciarios y carcelarios en el numeral 24. Actividades necesarias para operar servicios públicos domiciliarios, hidrocarburos, minerales, internet y telefonía. El 26 con los servicios bancarios, postales de pago, centrales de riesgos, transporte de valores, notariales y demás. Todos los contratos que tengan que ver con esto, evidentemente, no podrán suspenderse. Los servicios postales de radio, televisión, prensa, todo lo que la administración tenga que contratar, eso principalmente para los medios de comunicación público, canales públicos y medios públicos. Los relativos al abastecimiento y distribución de alimentos, medicamentos en todos los programas sociales que adelanta el Estado, o los carcelarios y penitenciarios, o cualquiera que esté a cargo de la administración pública, obviamente también de los particulares, pero hablando de contratación estatal estamos hablando de contratos relativos a ello. Actividades para operar y mantener plantas industriales públicas o privadas, las operadoras de pagos, salarios, prestaciones, BEPS y seguridad social que tengan relación con esto. Fíjense que lo que se busca en la normativa en últimas es no paralizar la administración, no paralizar el funcionamiento del Estado, tratar de funcionar de la mejor manera que se puede hacer bajo las circunstancias que permite la crisis. De esta manera, digamos, hemos tratado de compartirles a ustedes algunas reflexiones muy puntuales sobre el decreto 440 y sus posibilidades, con algunas recomendaciones para adecuarla a la práctica y poder también mirar alternativas que tiendan pues, a mirar justamente la posibilidad de poder hablar con la administración, de poder interactuar y poder generar la interacción con el Estado y que no se paralice ni se afecte económicamente ni a las personas naturales ni a las empresas que trabajan con el Estado. Es fundamental que los servidores públicos y los entes de control reinterpreten el ordenamiento jurídico de cara a las finalidades de la contratación, a que el artículo 3 de la ley 80 no es un saludo a la bandera, sino que obliga a materializar los fines del Estado que están en el artículo 2 de la Constitución Política relativos a promover la prosperidad general y a generar un trabajo digno y a generar obviamente la garantía de los derechos de los administrados. No paren la contratación, no paren de celebrar los contratos que de ordinario se requieran, ni mucho menos los urgentes para el COVID, pero también los ordinarios para el funcionamiento normal, los que siempre contratan. Adicionalmente a eso, no suspendan los contratos que no se requieran suspender. Como ya vimos, la suspensión está prevista para los procesos de selección con fines de redireccionar los recursos económicos, pero no de suspender contratos si es posible seguirlos ejecutando y generar ingresos a las familias colombianas. Y de esta manera, pues damos paso al chat para que ustedes nos formulen sus preguntas, para que ustedes nos hagan sus inquietudes y las podamos abordar desde esta perspectiva. Es evidente que sobre la aplicación de la normativa van a venir pues muchas
inquietudes, van a haber muchas dificultades, pero pues lo importante es poderse arropar de garantías que permitan hacer la contratación de mejor manera. Las preguntas que no alcancemos a atender por este medio, las vamos a atender a través de nuestras redes sociales, así que quedamos absolutamente prestos a atender las inquietudes que nos formulen ustedes. Aquí nos llega una pregunta por una de nuestras redes sociales relacionadas con la posibilidad de adición de los contratos. Efectivamente, la posibilidad de adicionar contratos se limita únicamente a, o sea, mejor dicho, aclaro, la adición de contratos procede en cualquier contrato estatal que esté debidamente justificado, pero superar el límite del 50% que establece la Ley 80 está permitido en el decreto 440 única y exclusivamente para las personas o para los contratos mejor que exceden o que están relacionados mejor con la emergencia. Esto es muy importante aclararlo. No aplica para todos los contratos estatales de excepción, sino para los relacionados de manera directa con el COVID-19. Hay otra pregunta que nos hacen sobre la suspensión de contratos. Si se requiere suspender contratos que no van a tener una gran ejecución. Pero lo que estábamos diciendo hace unos minutos, es absolutamente importante no parar la administración pública. Es muy importante entender que la contratación pública tiene también como una finalidad promover la economía, movilizar la economía. Si suspendemos los contratos, vamos a paralizar ingresos de los contratistas. Y me refiero no solamente a las personas naturales, prestación de servicios, sino también a las personas jurídicas, prestación de servicios o cualquier otro contrato. Ahora, si son contratos que definitivamente no se pueden ejecutar porque no están, por ejemplo, dentro de las excepciones para movilizarse y adicionalmente a eso no pueden trabajar en casa o no pueden prestar el servicio de la casa, pues evidentemente habrá que revisar los mecanismos de suspensión del contrato a que haya lugar. Pero solamente en esos casos donde no sea posible la ejecución, donde sea absolutamente inviable hacer la ejecución de esos contratos, pues deberá revisarse. Hay una pregunta que me hacen a mí relativa con el tema de el desequilibrio económico, cuando no se pueden proveer bienes y servicios. Pues en efecto, cuando no se pueden promover o proveer bienes y servicios, pues estamos ante una situación de imposibilidad. La imposibilidad, y hay un aforismo jurídico que decíamos en el webinar anterior, nadie está obligado a lo imposible. Si para un contratista resulta de imposible cumplimiento importar algunos elementos o equipos o prestar algún servicio producto de esta emergencia, pues las entidades están obligadas de acuerdo al artículo 27 de la Ley 80 que sigue vigente, inclusive para estos contratos de la emergencia, a revisar las condiciones del contrato. Habrá que buscar sustitutos, habrá que revisar las modificaciones contractuales a que haya lugar, pero no podemos iniciar procesos sancionatorios salvo que el contratista obre con negligencia o con desidia. Aquí nos hacen una pregunta sobre, ¿podrá suspenderse un contrato de prestación de servicios ya que las actividades no se pueden realizar desde la casa? Bueno, pues doctora Diana, efectivamente habría que revisar si es de absoluta imposibilidad o si eventualmente la administración de manera finalística y apuntando justamente a las finalidades del contrato estatal puede tratar de configurar algunas obligaciones que este contratista pueda desempeñar desde su casa. Si definitivamente es absolutamente imposible la prestación del servicio, pues habrá que explorar la posibilidad de la suspensión del contrato en ese último rasgo de decisión, que no sea la primera decisión suspender el contrato, sino que se busquen todas las posibilidades para que los contratistas durante esta contingencia puedan recibir ingresos, y esto los entes de control lo deben entender. Hay que buscar la forma en que, dada la situación atípica del país y del mundo, pues los contratos estatales no son ajenos y van a tener una ejecución atípica, y en consecuencia la exigibilidad de las obligaciones, así como los pagos y la exigibilidad de los requisitos para pago deben ser atípicos y deben ser flexibles considerando esta situación. Bueno, pues queremos agradecerles a ustedes su activa participación, los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales, seguiremos publicando información de interés en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, en YouTube. Subiremos este video para que ustedes puedan también ver otros análisis que seguiremos produciendo a diario con nuestros webinars. Trataremos de sacar a diario temas de interés para que ustedes sigan participando con nosotros. Aquí nos llega otra pregunta antes de cerrar. ¿Podemos suspender un contrato de obra sin el consentimiento del contratista porque el personal no reside en el municipio?
Pues sí, efectivamente, en estos momentos de emergencia, efectivamente, y volviendo al punto anterior, si es absolutamente imposible que el contratista ejecute la prestación, pues se podrá hacer digamos, unilateral y generalizada para todos los contratistas que estén en la misma situación. Habrá que hacerlo mediante un acto administrativo, por supuesto, y habrá que notificarlo y publicarlo pues en el SECOP, pero efectivamente hay que dejar el mecanismo de la suspensión como la última instancia. Hay que propender por todos los mecanismos que los contratistas sigan percibiendo ingresos para que la economía del país no se quiebre, para que las familias colombianas tengan un sustento y para que no vayamos a agravar esta crisis que de por sí ya es bastante complicada. Bueno, pues mil gracias a ustedes por su participación. Esperamos pues haber podido contribuir con algunos de los temas que son relevantes para la contratación estatal, y recuerden que este video lo vamos a subir a nuestras redes sociales para que lo puedan compartir con todos sus amigos y podamos ayudar a resolver algunas de las inquietudes que surgen al respecto. Mil y mil gracias, y estén pendientes de todas nuestras redes sociales donde seguiremos compartiendo información. Un abrazo y muchas gracias.